Kerem Bürsin está en el ojo del huracán, y no por algo bueno. Se está hablando muchísimo de su relación con Hande Erçel, y parece que las cosas no van nada bien. Vaya tela con estos dos. Resulta que los rumores vuelan más que nunca. Muchos decían que después de su última aparición juntos, todo estaba más que perfecto, que habían superado las dificultades. Pero ahora, ¡pam!, sale a la luz una información que pone todo en tela de juicio. A ver, para ser honestos, nunca terminaron de convencer a todo el mundo. Siempre hubo esa chispa de duda, ¿verdad? Como que algo no encajaba del todo. Y parece que esa intuición nos estaba dando la razón. Lo que yo creo que está pasando es que la presión mediática es brutal. Cuando eres una pareja tan famosa, cada paso que das es analizado al milímetro. Y si a eso le sumamos las diferencias que puedan tener como pareja, pues se hace una bomba de relojería. Muchos señalan que el tema de sus carreras, los proyectos de Kerem que lo tienen viajando constantemente y las oportunidades que surgen para Hande, han creado una distancia insalvable. A ver, que sí, que se quieren, eso seguro, pero el día a día, el estar separados tanto tiempo, eso desgasta a cualquiera. Ahora hay quienes dicen que esto es una estrategia, que están jugando al despiste. Claro que sí. Siempre hay quien piensa que todo es un montaje para dar que hablar. Pero, ¿qué necesidad tendrían de eso? Si ya tienen la atención del mundo encima. Yo personalmente creo que esto va más allá de una simple estrategia publicitaria. Se nota, se siente que hay una crisis real. Las miradas en las fotos, los silencios incómodos en las entrevistas y todo grita tensión. A ver, la verdad es que es un lío. Por un lado queremos que les vaya bien, son jóvenes, son talentosos y nos encanta verlos juntos. Pero por otro lado, no podemos ignorar las señales. La última vez que se les vio, digamos que no desbordaban la típica felicidad de pareja enamorada. Más bien parecían tensos. Y ahora que si uno por un lado, que si el otro por el otro, parece que están cogiendo caminos separados de nuevo. Y ahí es donde entra el verdadero salseo. ¿Se trata de un bache más en su relación, o estamos ante el final definitivo? Porque si es el final, madre mía, menudo revuelo se va a armar. Siempre fue una pareja que dividía opiniones, ¿no os parece? Unos decían que eran la pareja perfecta, otros que era demasiado forzado. Ahora, con estos rumores, los escépticos se van a dar un festín. Muchos dicen que Kerem es muy pasional, muy de momentos, y Hande quizás busca algo más estable. Si eso es cierto, se entienden perfectamente las dificultades. El mundo de la actuación es una locura, llena de tentaciones y de imprevistos. Y si en casa no hay una base sólida, pues todo se complica. A lo mejor han intentado hacer que funcione, pero la realidad es mucho más dura que una telenovela. Lo que yo sospecho es que la distancia y las agendas incompatibles son el principal enemigo. Por mucho que se quieran, si no se ven, si no comparten momentos, es difícil mantener viva la llama. Y si además uno está metido en proyectos internacionales y el otro en cosas que lo atan más a Turquía, pues la cosa se pone fea. No es solo cuestión de amor, es cuestión de logística, de proyectos de vida. ¿Y ahora, qué pasará? ¿Habrá reconciliación, o esto es el principio del fin? Porque recordemos, ya han pasado por esto antes. Han tenido sus idas y venidas. Pero esta vez, se siente diferente. Se siente como que algo se ha roto de verdad. ¿Creéis que esta vez es el final para Kerem y Hande, o volverán a sorprendernos con una reconciliación?